Biblia dice de sí misma, Salmo 19, que la palabra de Dios es más valiosa que el oro y más dulce que la miel. También nos habla de una tierra prometida, una tierra que Dios prometió al pueblo de Israel, donde fluía leche y miel. Entonces imagínate que a ti nos prometen un lugar así donde fluye leche y miel y de repente ya estamos ahí. Y como te dices, pues qué padre, ya todo está bien. Pero la realidad es que aunque hay muchas promesas de Dios, podemos hacer o no hacer cosas en el camino que afecten esas promesas. ¿Sí? El pueblo de Dios estaba en la tierra prometida y a pesar de eso pasó muy malas épocas. No por Dios, sino por ellos. Quiero preguntarles, ¿quién conoce la historia de Gedeón? Levante la mano para ubicar. ¿Quién ha leído la historia de Gedeón en la Biblia? Porque hay una cosa es que la conozca y otra cosa es que la haya leído, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Hoy vamos a hablar de Gedeón, pero vamos a hablar de varias cosas. ¿Cómo se relacionó con Dios? Hay personajes sobre los que a veces conocemos la historia, pero no conocemos la enseñanza. O sabemos qué dice la Biblia, pero no entendemos qué nos quiere enseñar la Biblia. Y hoy vamos a ver al menos 12 enseñanzas de la historia de Gedeón para nuestra vida. Si cuando vimos Jabes en un par de versículos nos faltó tiempo, bueno, pues Gedeón tiene 2 capítulos, entonces vamos a tratar de ir muy rápido, muy práctico, de tal manera que el estudio sea de mucha bendición. ¿Quién recuerda quién era Gedeón? Aparte de allá atrás, nuestros líderes. Ok. 5 libros en la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después sigue Josué, que es el que introduce a el pueblo de Israel a la tierra prometida, y después sigue el libro de Jueces. Ahí es donde aparece Gedeón. Gedeón fue uno de los jueces que Dios usó. Hay muchas cosas en la vida real que oímos las palabras y vienen de la Biblia. El término juez lo creó Dios. Y en el libro de Jueces se narra la historia de 12 jueces, entre ellos Gedeón, que era un juez, alguien que Dios escogía para liberar a su pueblo cuando estaba en problemas. Y es la época de transición entre Dios tratando con el pueblo de Israel y cuando surgen los reyes. Dios no quería que hubieran reyes, les dijo, no les conviene, mejor directos. No, Dios, queremos rey, les va a cobrar impuestos. Bueno, pero antes de que hubiera reyes, Dios usó jueces. Pero aquí viene lo interesante, en Josué entran a la tierra prometida y la Biblia la describía como tierra que fluye leche y miel. Les voy a pedir que vayamos a Jueces 6:1. Ahí va a transcurrir la mayoría de nuestro estudio, vamos a ir a otros versículos que nos van a enriquecer lo que vamos a ir aprendiendo. Jueces 6:1. Es bien interesante porque la historia de Gedeón nos habla mucho de lo que pasó con Gedeón, que si el ángel, que si el vellón, que si los tantos o los 300. Pero vamos a ver cómo en unos pocos versículos, antes de que empiece la historia de Gedeón, podemos aprender mucho. Entonces, Dani, si nos ayudas, Gedeón 6:1 y 6:2. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en la mano de Madián por 7 años. Ahorita vamos a ver quién era Madián o quiénes eran los madianitas. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. ¿Y qué hicieron los hijos de Israel? Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Los hijos de Dios en la tierra prometida viviendo en cuevas. ¿Les hace sentido?
El pueblo de Israel nos representa a ti y a mí en el Antiguo Testamento. A ver, entonces lo que puedo entender es que hay creyentes que entraron a la vida cristiana, que participan de una iglesia y que a lo mejor espiritualmente, emocionalmente, económicamente están viviendo en una cueva. Sí. O sea, ¿no era nada más de convertirme y ser cristiano y la vida color de rosa? No, pero no es por culpa de Dios. Los que descuidaron la relación con Dios fue el pueblo de Israel. Entonces, tal vez algunos de nosotros hoy estamos en una cuevita en donde nos sentimos solos, donde nos sentimos que financieramente no estamos bien, o espiritualmente sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo, y ahora ya hay techo. Y no es culpa de Dios. Dice la Biblia, es que mi mano no se ha acortado ni mi oído se ha endurecido para oír. Es que hay algo que están haciendo que hace que no fluya todo hasta acá. Vamos a ver el 3. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, otro personaje, ahorita vamos a ver quiénes son, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. 4. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, es decir, Israel sembraba y llegaban estos y arrancaban los frutos. Hasta llegar a Gaza y no dejaban qué comer en Israel, no solo los frutos de la tierra, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Sí? Juan 10:10, ¿me ayudas, Dani? ¿Por qué de repente somos robados? Trabajamos mucho y no hay fruto. Dice en Ageo que trabajamos y no cosechamos y no hay fruto. Juan 10:10, ¿me ayudan a leer la primera parte de Juan 10:10? ¿Qué dice? Porque el ladrón no ha venido. ¿Quién es el ladrón? El pecado. Su patrocinador es el que mencionaron allá atrás. Pero cuando tú y yo la regamos, cometamos errores de juicio, malas decisiones, espiritualmente, de repente tú tenías algo y cuando te das cuenta, ya me lo quitaron. Tenía gozo, ¡pum!, se fue. Tenía paz, ¡pum!, se la robaron. Me sentía en comunión, ¡pum!, ya me caí gordo a alguien. Porque dice literal, y es un principio, viene a robar, a matar y a destruir, que destruye sueños, ilusiones, amistades, relaciones, y te va robando. Y lo que le pasó a Israel es que se comenzó a alejar de Dios. Primera lección de Gedeón: Dios nos ha dado libertad, pero nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Si hoy decido no orar, Dios no te va a decir nada, pero a lo mejor ese día va a bajar tu comunión. Puedes no dar gracias, pero a lo mejor te vas a empezar a afanar, etcétera. Entonces, las pequeñas y grandes decisiones nos pueden mantener cerca de Dios o nos pueden empezar a alejar. ¿Sí? Y cuando descuidamos nuestra relación con Dios, podemos llegar a lugares insospechados. Vivir en cuevas. Adán y Eva tenían todo. Bien padre. Y un día hicieron caso a otra voz, ¿y qué pasó? Se tuvieron que cubrir así de forma hasta chistosa con hojas de parra. Se escondieron. Acabaron expulsados con túnicas que les fabricó Dios, trabajando con dolor. ¿Qué necesidad? Saúl era el rey de Israel, dice la Biblia que no había otro como él en Israel. Se empezó, hoy decido esto, bueno, Dios me dijo esto, pero mejor lo hago así, plan B. Y se empezó a alejar. ¿Y cómo acabó? En el espiritismo. El primer rey de Israel, acabó creyendo otras cosas para tratar de entrarle a lo espiritual. Y acabó mal, suicidado. Entonces dice, si son creyentes, grandes creyentes, ¿qué pasa? A veces pequeñas decisiones nos van alejando
y nos van llevando a la situación que no queremos. Y así estaba Israel, ¿sí? Entonces, jueces 6:5, perdón. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, la figura que usa la Biblia cuando dice que eran muchísimos. Ellos y sus camellos para innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Y 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Ismael clamaron a Jehová. Y aquí viene algo bien interesante. ¿Quién era Madián y quién era Ismael? ¿Han oído hablar de un señor que se llamaba Abraham? El padre de la fe. Bueno, pues Abraham tuvo algunas decisiones en su vida. Por ejemplo, con Agar, de ahí nacieron los ismaelitas. Y luego de una concubina nacieron los madianitas. Y lo curioso es que antes de entrar a la tierra prometida, Dios le había dicho al pueblo de Israel: no te convienen esos pueblos, acaba con ellos. Amalek en la Biblia significa nuestra carne, la parte no madura emocionalmente ni espiritualmente de nosotros, esa que hace que te caiga gordo a alguien, esa que hace que te preocupes, esa que hace que critiques, es Amalek. Y es bien astuta, nos ataca en lo más débil. En la Biblia usan la figura de que atacó a los que venían hasta atrás, a los viejitos y a los niños, porque era la parte más débil. Y si sabe que Rodolfo es débil en algo, ahí me va a atacar la carne. Y Madián es la parte agresiva, falta de dominio propio. Eran agresivos, robaban, atracaban. Y eso hace falta de dominio propio en nosotros. Cuando nos damos cuenta, en un segundo ya afectó algo. Ya te robó algo. Y resulta que estos, que su historia debía de haber terminado varios capítulos atrás, en varias ocasiones el pueblo de Israel y los líderes les dieron chance. ¿Y qué crees? Que cuando te alejas de Dios se reactivan y comienzan a crecer como la hierba, espiritualmente hablando en tu interior. Entonces podríamos decir, la parte emocional no controlada les comenzó a ganar, y la parte de falta de dominio propio, y se empezaron a meter en problemas. ¿Sí está de acuerdo? Muy bien. ¿Esto qué nos confirma? Algo que dice Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Que a veces no lo entendemos, lo queremos entender en el sentido de posibilidad, pero este versículo habla en el sentido de vida. Sí, Juan 15, Dan. Versículos 4 y 5. ¿Está ahí? Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco si no permanecen en mí. Y el siguiente, Dan. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada espiritual bueno. No puede haber paz, no puede haber gozo. Mucha gente dice, pero es que hay mucha gente que vive sin relación con Dios. Sí, pero no tienen paz espiritual, no tienen gozo espiritual, no tienen vida eterna, no tienen coinonía, no tienen muchas cosas. Y eso le pasó a Israel. Quiso experimentar, dijo: a lo mejor sin Dios nos va bien en la tierra prometida. Pues aún en el mejor lugar para vivir, no la estaban pasando bien. ¿Sí? Aún con la mejor pareja puedo no estar pasando bien. Aún con el mejor trabajo puedo estar batallando si dejo a Dios de lado. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Y entonces aquí viene algo interesante. Busqué hoy la definición, aprendiendo del buen hábito de nuestro pastor, de punto de inflexión. Yo lo había oído. Y punto de inflexión es cuando en una gráfica va para abajo y en ese punto justo va para arriba. O al revés. Entonces vamos a aprender en la historia de Josué los puntos de inflexión. Cuando algo que va para abajo comienza a subir. Y cómo lo podemos usar tú y yo en nuestra vida. Jueces 6. Este es fácil aprender porque es par, ¿verdad? Dice:
De este modo, por todo lo descrito antes, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Punto y coma. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Punto de inflexión. Ahí cambió eso que iba para abajo. Lección importante en tu vida. Cuando clamas con un corazón sincero a Dios, va a dar vuelta la curva. Dios, perdóname. Creo que no es mala suerte, creo que no es el jefe, creo que no es la economía. Creo que algo no estoy haciendo bien en mi relación contigo, perdóname. Y ahí comienza el punto de inflexión. El número 1, vamos a ver varios puntos de inflexión en la enseñanza. Y entonces el 7 nos confirma esto. Dice, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, 8, Jehová envió, o sea, así empezó Dios a hacer algo. Y lo primero que hizo fue que envió a un profeta. Dice, envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les ha dicho, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Primer punto, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Versículo 9, os libré de manos de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, y los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Un resumen muy grande de cómo los liberó siendo esclavos, cómo los guió, cómo los protegió y cómo los introdujo a una vida nueva. Básicamente, si pudiéramos resumir, si alguien le preguntara al profeta, oye, todo eso que dijiste, ¿cuál era el mensaje? ¿Que Dios los ama? No por lo que hayan hecho, sino porque Él los ama de forma natural. Y por ese amor los libera, los ayuda, y que Dios tiene un gran poder para hacer cosas maravillosas por ustedes. Básicamente era recordarles, y hoy me gustaría recordarte, es padre participar de una iglesia, es padre sentirnos cristianos, pero es muy padre cuando despiertas en la mañana sintiendo que alguien te ama. Y si es el creador del universo, más. Y es padre cuando aparte que sabes que te ama, tiene poder y quiere hacer cosas por ti. Entonces la gráfica iba para abajo y clamaron y Dios luego les mandó decir, les amo y tengo poder para hacer cosas por ustedes. ¿Sí? Y yo os dije en el 10, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. O sea, les dijo, ya entendieron, yo los amo, yo tengo poder y si están así no es por mí, es porque ustedes decidieron hacer algo. Pero ya, estamos de nuevo en comunicación. ¿Sí? Todo esto podríamos llamar antes de Gedeón, es el contexto. Y ya hemos aprendido varias cosas. Y antes de que empecemos a leer de Gedeón y hablar de Gedeón, me gustaría dar la siguiente lección de esto que estamos leyendo. Cuando tú clamas a Dios con corazón sincero, Dios comienza a preparar la solución, aunque tú no te des cuenta. Dios es que económicamente tal, y tú estás orando y de repente no ves nada, créeme que Dios ya está organizando todo. Ya está organizando el encuentro, ya está organizando el que se facilite algo, ya está organizando el que alguien te confirme algo, etc. Entonces, a Daniel le dijo, desde el día en que tú oraste, salió la respuesta. O sea, puedes estar seguro que en ese momento dijo, perfecto, va. Y si tú empiezas a orar hoy, con corazón sincero, hoy desde el cielo va a empezar a salir alguna respuesta para eso que necesitas. Versículo 11, y aquí entra este señor Gedeón. ¿Quién era Gedeón? ¿Era rey? No. ¿Tenía dinero? No. ¿Era famoso? No. ¿Era militar? No. Era un campesino. Versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó en la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Esereíta. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Normalmente el trigo se sacudía a campo abierto para que volara la cáscara, la semilla. Pero como les daba miedo, lo estaba limpiando en el lagar, que era un lugar de almacenamiento de uvas o a veces de granos.
Y dice que ahí llegó, y esto resaltarlo, Pedro lo mencionó 1 o 2 estudios antes, el ángel de Jehová. Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, no habla de un ángel, habla de alguien especial. Y dice que alguien especial vino y se sentó a ver lo que estaba haciendo Gedeón. En aquella época en Israel había algo así como 32,000 personas, hombres adultos. ¿Por qué creen que fue con Gedeón? Si Dios conoce los corazones de todos. Hay algo bien interesante. Mucha gente ubica a Gedeón por el cuate que dudó y le estuvo pidiendo a Dios que le confirmara. Pero déjame decirte algo. En todo el relato no hay ninguna falla de Gedeón. Y aunque no lo dice, yo podría decir que lo buscó porque vio un corazón dispuesto conforme a Dios. Y se acercó a ese campesino que vio que tenía un corazón dispuesto, porque Dios tiene planes para todos, pero ese plan se activa cuando tú estás dispuesto a empezar a caminar en ese plan. Y entonces, versículo 12, dice que Gedeón no había visto el ángel estaba viéndolo, y en el 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció. Imagínense, si estás haciendo algo, lo que quieras, lo que sea tu trabajo, y de repente ves un ángel y te dice algo que no te esperas. A Gedeón le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, como los chavitos de primaria, volteó y dijo, ¿es a mí? Porque él se conocía y sabía que ni con mucho era el más valiente, ni el más esforzado. ¿Qué pasaría si hoy te dijera Dios, hombre próspero, con abundancia? Y tú dijeras, a mí, pues si apenas la libro cada mes. Gran predicador, pues ¿cuál? Si me da miedo hablar con mi pareja. Líder de multitudes, no hombre, pues ni los niños me hacen caso en el estudio. Una lección muy importante, si nos hicieran un examen y nos dijeran, ¿y qué aprendiste de Gedeón? Lo primero que podrían decir es, Dios nos ve muy diferente a como nos vemos tú y yo. Él no ve lo que tú piensas o lo que tú sientes. Él tiene un plan eterno y Él ve el potencial que puso en ti. Y la Biblia dice que el potencial de cada uno de nosotros es ir creciendo hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces aquí hay predicadores para ganar Guadalajara. ¿Sí? Aquí hay personas para bendecir familias. Aquí hay maestras del bien. ¿Sí? Aquí hay niños que pueden llegar a cambiar la situación del Estado, del país, cuando crezcan. Pues lo importante es que le comencemos a creer a Dios. Y Gedeón de repente dijo, ¿en serio soy yo? Dijo, sí, te estoy hablando a ti. Y ahí Gedeón todavía no aterrizaba. ¿Sí? Vamos a ver el 13 y va a empezar un diálogo. ¿Sí han visto esas escenas donde hay dos personas y la cámara toma a esta que está diciendo y luego a la otra que está diciendo? Y vamos a ver qué decía el ángel de Jehová. Sí, que era como la encarnación de la segunda persona de la Trinidad ahí. ¿Y qué decía Gedeón? Entonces él está hablando, tú eres esforzado y valiente y tú vas a salvar al pueblo de Israel. Y vamos a ver el 13. Y Gedeón le dijo, ay, Señor mío, si Jehová está en nosotros, ¿por qué nos vino esto? Comenzó a quejarse y a sufrir. ¿Sí? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos? Ay, Señor, no seas así, ve cómo estamos, pobrecitos de nosotros. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia del diálogo? Pues un ángel con toda seguridad pronosticándote algo padre, importante en tu vida, y tú sufriendo. Dios, pues que no tengo chamba, es que esto, y es que aquello. A ver, wake up. O sea, como si Dios quisiera ver. Y entonces viene el ángel de nuevo. Y mirándole Jehová, ya literal dice, Dios estaba hablando con él. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?
Otra vez, Dios seguro diciéndole, tú los vas a salvar. Y el 15, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Sí ven cómo Dios habla? ¿Y qué contestamos nosotros? ¿Pasa algo así en nuestras vidas? Y Dios está diciendo, yo te amo y he dado reinos por ti, Dios, pero es que no sé cómo pagar esto. A ver, otra vez. Yo te amo y no, Señor, pero es que no ves, no me contesta ni el teléfono. Y comenzamos un diálogo que parece que no estamos en el mismo canal con Dios. ¿Sí? Pero sucedió algo interesante. Algo tocó el corazón de Gedeón. O sea, Dios sabía cuál era su corazón. Pero tocó su corazón y empezó a ver fe. Vamos a ver el versículo 17, Dani. Entonces Gedeón de repente así y dijo, ok Dios, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. De repente dejó de estar quejándose y dijo, ok Dios, voy a creer que si tú me estás pidiendo algo, nada más dame oportunidad de que me lo confirmes. Siguiente punto primer punto de inflexión, cuando clamas a Dios. Siguiente punto, cuando empieza a subir tu vida espiritual. Cuando decides creer en algo que Dios te está diciendo. Y se vale que aunque creas que si Dios te está hablando, quieras confirmarlo. Y entonces dijo, te ruego que no te vayas y hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. ¿Y qué le dijo Dios? Ve a preparar tu ofrenda y yo te espero. Oye Dios, y déjame que hable con mi jefe para ver si realmente lo que tú me estás diciendo si va a abrir la puerta. Déjame que hable con mi pareja para ver si se arregla esto. Déjame que vaya al médico, que descanse unos días a ver si me siento mejor, lo que quieras. Se vale que le digas, Dios, quiero estar seguro que lo que tú me estás diciendo, así es. Y fíjense lo que dice el 19. Dice que entró Gedeón, preparó un cabrito, unos panes sin levadura, ¿sí? Y luego la carne, ya que imagínense lo que tardó en hornear los panes, en lo que tardó en preparar el cabrito, lo coció, hizo el caldo y el ángel allá afuera, ¿no? Esperándolo. Y dice que de repente ya salió y le dijo, ya está la ofrenda. Y el ángel le dijo, ok, pon la ofrenda en la peña, pon el cabrito, pon los panes y luego rociale el caldillo, ¿sí? Estamos en el 19. A ver, pregunta, ¿por qué preparó un cabrito y unos panes? ¿Por qué no le ofreció otra cosa? En Levítico dice que cuando tú querías entrar en comunión con Dios, llevaras una ofrenda. Y entonces fíjense Gedeón, qué inteligente, dijo, a ver, la manera de relacionarme con Dios que Él me enseñó es a través de una ofrenda. La Biblia dice que la ofrenda o el sacrificio importante que Dios quiere es que cambiemos nuestra mente, que nos arrepintamos, que encendamos el corazón, que oremos y que dejemos de andar en esos caminos y empecemos a andar en otros. Eso es en el terreno espiritual. Pero fíjate lo que hizo Gedeón. Ya sé, con Dios me tengo que relacionar en los términos que Él nos pide que nos relacionemos. No con estampitas, no con una vela, no queriendo hacer algo en la iglesia para ganar puntos, sino buscándole a Él y ofreciéndole mi corazón con un deseo sincero de cambiar. Y él sabía que la manera de relacionarse con Dios era con humildad traerle una ofrenda. ¿Y sabes cuál es la manera de relacionarte con Dios? No es estar mucho tiempo en la iglesia, eso ayuda. No es tener la Biblia más gorda en tu casa. Es ponerte a orar y tratar de alcanzar a Dios con sinceridad o con humildad, si es necesario, porque así lo amerita la situación, pidiéndole perdón o dándole gracias, encendiendo tu corazón para Él, para pasar un tiempo con Él. A lo mejor sin pedirle nada, Él preparó la ofrenda y dijo, ahí está,
Yo ya hice lo que me dijeron para relacionarme con Dios, para llegar a su presencia. Pues se fijan, todavía no le pedía nada. ¿Están de acuerdo? Cada y cuando tú y yo buscamos a Dios un buen rato de la forma correcta. Y en ese momento comenzó a cambiar. ¿Y sabes qué hacía el ángel? No dice la Biblia, pero casi seguro traía una cosa y le iba poniendo palomita a Gedeón. Ok, ya creyó y sabe cómo relacionarse conmigo. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Que el ángel extendió su báculo, salió fuego, consumió la ofrenda y el ángel en ese momento desapareció de su vista. Y en el Antiguo Testamento, bueno, en los primeros 5 libros decía que cuando alguien veía a Dios cara a cara, moriría. Y entonces ya que se fue el ángel y que vio lo que hizo y que dijo si era el ángel de Dios y que entendió que no era un ángel, que era Dios, dijo Dios, me voy a morir. Entonces vamos a ver en el 23. Pero Jehová le dijo, Jueces 6:23, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y 24, y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Tercer punto de inflexión. Cuando empiezas a tener un espacio en tu vida para alabar y adorar a Dios. ¿Para qué levantó el altar? Dijo, porque a Dios hay que adorarlo. Y aquí viene algo interesante. Ubican a Jacob. Y después fue Israel y el pueblo de Israel y Jacob. Pero Jacob la primera vez que se encontró a Dios salió corriendo. Y dijo, aquí está Dios. Cuando vio la escalera al cielo dijo, yo ya me voy. O a veces los creyentes cuando vemos que Dios está haciendo algo lo que hacemos es pedirle. Bueno, está bien, en lugar de adorarle y de buscar más comunión con Él. Y Gedeón ni huyó y dijo, creo que después de ofrecerle algo a Dios, lo que tengo que hacer es empezar a adorarlo, buscar comunión con Él. ¿Están de acuerdo? Gracias a la alabanza que tenemos aquí, maravillosa. Los domingos tenemos un momento de comunión con Él. Pero de lunes a sábado, a lo mejor cuando despiertas lo tienes, a lo mejor cuando te acuestas. Pero si no lo tienes, aparta un tiempo. Ese es tu altar para adorar a Dios. Ahí sin que nadie te oiga. Dicen que el mejor momento es cuando estás recién despertando o a punto de dormirte. Porque es cuando el rollo que traemos está ya más apaciguado, está adormilado. Entonces aparta un altar para adorar a Dios. ¿Sí? Y entonces, fíjense, aquí viene lo interesante, porque yo me imaginaba al ángel ahí con la libreta, con la palomita, y dijo, ok, Gedeón, hasta aquí vamos bien. Te voy a encargar una primer tarea. Y Gedeón dijo, ok, mañana o al rato vas a ir y vas a tirar el altar de Baal y vas a destruir la figura de acera que son de tus papás y los vas a hacer pomada. Y ahí vas a ofrecer un sacrificio a Dios. Entonces fíjate, ¿cuál era la primera tarea? Ve y destruye los ídolos familiares. Pero además lo interesante es que los papás lo tenían, pero lo adoraba todo el pueblo. Es casi como ya a él le dijeran, oye, por favor échate esa imagen que está allá abajo del puente que está bien rara. O por favor acaba esto que acá está muy mal. ¿Y qué crees que hizo Gedeón? Dijo, ay, pues hasta aquí todo iba bien, ¿no? Y todavía Dios le dijo, y si tienes temor, que te ayude alguien. Y sí que se llevó siervos. ¿Y qué crees que hizo? Llegó en la noche, derribó a Baal, destruyó la imagen de Acera, que normalmente eran pareja. Acera era como la mujer esposa de Baal. Cualquier parecido con las vírgenes hoy es mera coincidencia. ¿De verdad? Y luego le dijo, y con la imagen que es de madera, hazla pedacitos y esa va a ser la leña para quemar el holocausto.
Y a la mañana siguiente, así como la película, sale la escena y salen todos los del pueblo y todo derribado y la imagen quemada. Sí estuvo fuerte lo que hizo Baal. ¿Y sabes qué hicieron los del pueblo? Fueron con el papá y le dijeron, ¿dónde está Gedeón para matarlo? Pero aquí es donde me impresiona el plan de Dios. Yo estoy seguro que Dios tocó a Joás, al papá de Gedeón, y Joás de forma muy sabia, así que vamos a verlo. Es el 31, Dani, exactamente. Dice, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿y ustedes van a defender a Baal, al Dios ese que le tienen tanta fe? ¿Sí? ¿Ustedes van a defender su causa? Cualquiera que contienda con él, que muere esta mañana. Y si es un Dios, pues que él solo se defienda, que contienda por sí mismo. Que se eche al que hizo esto. Y dice en la Biblia que los ídolos que hay en diferentes religiones tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y tienen manos y no hacen nada. ¿Y qué crees que hizo Baal? Nada. Pero fíjate, yo digo, mis respetos para Gedeón. Ir a hacer eso, hacía la primera, oye, hace. Sí, Dios, y fue y se lo echó. Otra palomota. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a empezar a repasar las lecciones que llevamos hasta ahorita. Primero, Dios conoce tu corazón, te conoce perfecto. Y Él sabe cuando se acerque a ti qué te puede pedir. Lo que sea. Que vayas, que digas, que pidas perdón, que te unas a un ministerio, lo que sea. Pero Él sabe tu corazón y dijo, esto es para Él o para ella. Número 2, Dios te ve diferente a como tú te ves. Y Dios te ve mucho más potencial del que nosotros nos vemos. Número 3, ¿sí? Dios invita a personas comunes como tú y yo a hacer cosas extraordinarias, pero no todos le creemos. ¿Sí? Número 4, si tienes alguna duda, se vale pedir confirmación. Lo importante, yo cuando empecé a pensar en el título de este estudio, la palabra que venía a mi mente era intención. Porque lo interesante es que Gedeón tenía la intención de obedecer a Dios. Y hay un principio que dice que aún las cosas buenas hechas con la intención incorrecta no sirven para tu vida personal, ni espiritual, ni para Dios. Si yo doy ofrenda y la intención no es la correcta, ahí está la ofrenda, pero mi corazón no ha crecido. Si yo estoy sirviendo en la iglesia, pero mi intención es quedar bien con el pastor o porque no tengo nada que hacer en mi casa, yo estoy sirviendo y la gente está bendiciendo, pero yo no estoy creciendo espiritualmente. ¿Sí es clara la idea? Y en la Biblia hay varios personajes que le decían a Dios sí, pero en la intención no tenían la intención de realmente hacerlo. Y la gran diferencia de Gedeón con los otros personajes es que tenía la intención de obedecer y de honrar a Dios. Y Dios se dio cuenta de eso y le dijo, oye Dios, pero tengo dudas. ¿Qué duda tienes? Se dice que hay dos tipos de preguntas o de cuestionamientos. Para hacer mejor lo que te están pidiendo o para evadir la situación. Y Gedeón, las preguntas que hizo, las peticiones que hizo, fue para estar seguro que él iba a hacer bien. No para cuestionar ni para evadir. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si hay dudas, puedes preguntar. 3, edifica un altar en tu vida, aparta un tiempo de alabanza y adoración para estar con Dios. Y eso es padre los domingos, es una super bendición. Pero es bien padre a las 6 de la mañana, a las 5:30 en tu casa. O en la noche. Y eso es la vida cristiana más real, lo que sucede entre semana. ¿Sí? Y entonces aquí vienen cosas muy interesantes. Bueno, el siguiente punto de inflexión es que Gedeón se animó a destruir los ídolos. ¿Qué te quiero decir? ¿Cuál fue el problema de los israelitas? Pues, aunque estaban en la tierra prometida, no habían dejado los ídolos. Y hay muchos creyentes que llegamos a la vida cristiana y todavía traemos nuestros ídolos.
A lo mejor el ídolo soy yo cuando me veo en el espejo, qué bonito soy, qué bonita soy. O a lo mejor es mi coche, mi casa, mi puesto, la fama que tengo, las Chivas que van a ganar el campeonato, o los Tigres. Sí, ya. O sea, traemos muchos ídolos que a veces no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, siguiente punto de Gedeón fue y destruyó los ídolos. Y entonces vamos a leer el 34. Bueno, dice, después de que pasó esto en el 31, perdón, 32 y 33. En el 33 dice que los madianitas y los amalecitas comenzaron a acampar delante del pueblo de Israel. Y sucede algo bien curioso. Cuando tú despiertas espiritualmente y vas a servir, casualmente te comienzan a rodear los enemigos. Pero ojo, no son los malos de la novela que te vienen a perseguir y te vienen a... Los enemigos que traemos adentro. A veces nos autosaboteamos, nos enrollamos y a veces afuera también un personaje que le encanta nos comienza a meter el pie. Pero cuando alguien comienza a crecer espiritualmente, casi hay que decirle, aguas porque te van a pasar 2, 3 cosas. Normalmente cuando alguien quiere servir a Dios, va a empezar a ver golpes bajos, algunas cosillas raras o te vas a empezar a enrollar. Entonces que llegan los enemigos. Pero aquí viene el 34, esto es padrísimo. Dice, entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezereitas se reunieron con él. A ver, o sea, yo ubico en los evangelios cuando dice que el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús. O cuando en el Antiguo Testamento entre algunos profetas, y era el momento culminante de la vida de esa persona. O sea. Entonces fíjate, ya hablaba con Dios, pero el Espíritu de Dios no estaba en él. Es diferente ser cristiano a estar lleno del Espíritu. Tenemos al Espíritu, pero no estamos llenos. Y como al Espíritu le gustan las cosas espirituales, cuando tú y yo nos movemos a lo espiritual, nos comenzamos a llenar del Espíritu. Y dice que tocó la trompeta y curiosamente lo que antes era un campesino que nadie pelaba, la gente le empezó a hacer caso. Y resulta que el campesino hizo santa convocación y se empezó a juntar el pueblo para pelear con él. ¿Sí estaba Dios con él? Muy bien, 35 dice, ya vamos a terminar y vamos a dejar la segunda parte de Gedeón para la siguiente. Dice 35, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron, y asimismo envió mensajeros a Aser, Zabulón, Neftalí. Entonces resulta que ahora ya todos los israelitas le hacían caso a Gedeón. ¿Por qué creen? ¿Porque era muy elocuente? ¿Porque tenía bonita letra en el mensaje que envió? No, porque Dios estaba con él. Es que le he hablado quién sabe cuántas veces a mi hermano y no me hace caso. Pues no, porque son palabras. Pero si te pones a orar y Dios te unge, a lo mejor él solito te va a decir, oye, quiero que me hables de la Biblia. ¿Sí está de acuerdo? O sea, hay mucha diferencia cuando estamos llenos del Espíritu a cuando nosotros lo intentamos. Y entonces aquí viene la parte que mucha gente ubica de Gedeón. Es que tuvo dudas y sacó un vellón. Un vellón es una piel de oveja. Cuando vio a toda esta gente reunida, más de 30,000. O sea, si yo veo lo que dice la Biblia, dices, pues sí, Gedeón tuvo dudas y estuvo ahí como, ándale Dios, por favor dime. Pero si yo busco la enseñanza, o sea, el líder ya había hecho cosas interesantes, ya había derribado ídolos, ya estaba lleno del Espíritu, y entonces vio a tanta gente y le dijo, oye Dios, yo no quiero salir a pelear la guerra y que se muera mucha gente si tú no me confirmas que esa pelea es tuya. ¿Me puedes confirmar que va en serio? Porque ya no solo yo, si me matan a mí no hay problema. Pero todas las familias que se quedarían sin esposo, sin hijos, estaría terrible. Entonces confírmame, porque, oye, yo no quiero invertir en la casa si no me confirmas. Y yo creo que Iván y Pedro estuvieron orando para que Dios les confirmara, porque eran los recursos de la iglesia. O yo no quiero meterme en ese trabajo si no va a ser de bendición para mi vida.
confírmame por favor, porque ahí voy a invertir años y yo quiero que allá haya bendición. Entonces vale que cuando vas a hacer algo importante le pidas a Dios que te confirme. Los 37, lo voy a leer rápido y lo narramos y ya dice: he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, en el terreno, y si en la mañana el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca la tierra alrededor, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Entonces sacó el vellón y lo puso así en la sombrita. Dijo, a ver, y en la mañana se levantó y fue al vellón, y alrededor todo seco, y el vellón, dice la Biblia, que lo exprimió y salió agua. Dice, aconteció pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó del rocío un tazón lleno de agua. ¡Ay, yes! Pero volteó a ver otra vez a la gente y dijo, híjole Dios, me da pena, pero ¿te puedo pedir otra? 39. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Dijo Dios, lo voy a poner, pero para estar bien seguros, ahora al revés. Que el vellón quede seco y que la tierra esté mojada. ¿Y qué dice 40? Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. ¿Qué es lo importante? Que si tú vas a hacer algo que compromete recursos, tiempo de tu vida, las personas que se van a casar pidan confirmación. Y si no amanece el vellón seco o mojado, lo que hayas pedido, mejor no le entres. A veces pensamos que fe es no dudar. La fe es creer en lo que Dios te dice, pero si tú sigues creyendo en Dios, puedes decirles a Dios, pues ayúdame, fortaléceme en la fe, auméntame la fe, para que si ya creo, creer el doble y estar bien seguro de que no la voy a regar. Porque a veces nos engaña nuestro pensamiento o nuestro corazón. Dice la Biblia que el corazón es perverso. Entonces, Dios te ve diferente. Busca a Dios, aparta tiempos de oración y de alabanza. Trata de llenarte espiritualmente. Se vale que pidas confirmación. Y yo te puedo asegurar que Él no quiere que liberes a los tapatíos, pero a lo mejor quiere que liberes a tu familia de, no sé, a una vida mejor o algo. O a lo mejor quiere que te liberes de algún rollo emocional que tienes, o a lo mejor, no sé. Pero podríamos que Gedeón es la historia de la persona común que le pidió a Dios algo y Dios lo usó para hacer algo que fue de bendición para muchos. Entonces, en la iglesia, si alguien quiere investigar en la semana, hay una organización que se llama Gedeones Internacionales, que es la organización que más Biblias tiene en diferentes lugares del mundo. Si se encuentran una Biblia en un hotel, lo pusieron los Gedeones. Ellos decidieron que en cualquier lugar fuera de tu casa donde pases la noche, hubiera una Biblia para que adoraras a Dios. Y ellos se inspiraron, hombres comunes que Dios usó, para tener Biblias en 149 países. ¿Vale? Entonces, pues aquí hay muchos Gedeones o Gedeonas. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu palabra que fue escrita para enseñarnos, Señor, para mostrarnos lo que quieres hacer en nuestra vida. Dios, perdónanos por esos tiempos de sequía en donde nos apartamos de ti. Llénanos de nuevo de ti, Señor. Te rogamos que nos guíes, que nos perdones. Sabemos que tienes un plan para la vida de cada persona, Señor. Yo te pido que a mí y a cada persona de la iglesia les unjas y les guíes en ese plan, Señor. Que comiences a hacer maravillas entre nosotros, Señor. Que nosotros te busquemos y tú nos respondas. Que nosotros te adoremos y tú nos muestres tu poder. Que nosotros te obedezcamos y tú nos guíes a hacer cosas extraordinarias que antes pensábamos que no podíamos hacer. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Gracias porque nos amas, Señor, y tienes un propósito para nuestra vida.
Gracias por Iglesia a la Puerta, Señor. Bendícenos y sigue cumpliendo tu propósito con tu iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos con humildad y con gran gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Un saludo y pongan a Dios en primer lugar y Dios hará grandes cosas en su vida. Que Dios les bendiga.